Bueno, muy bien, muy interesante el trabajo, y muy original también yo, porque, a ver, me parece que es muy interesante la manera de empezar la reflexión, no desde el trabajo que se pierde, sino a partir de la sensación de abatimiento del personaje principal, de Cipriano Algor, y eso me, me cautivó porque a lo largo de toda la exposición se va como mostrando, se va como pintando de alguna manera el neoliberalismo a través de como un seguimiento del personaje, ¿no? A partir de lo que le pasa, de la sensación de desasosiego, después también hablar del malestar, eso también es un concepto que me pareció fuerte. La exigencia de reconversión, ¿no? Esto de inventarse, ¿no? De reinventarse, que es uno de los lemas, y después finalmente el proceso de la resistencia, donde marcas claramente eh, la tesudez, la tosudez del personaje, ¿no? Y cómo él va como de alguna manera mostrando que es sabio, ¿no? Me gustó también la relación con el abuelo de Saramago, en fin. Bueno, vamos a decir esto, para empezar a hacer el comentario compartido del texto, ¿no? A Jimena la conozco en el año 2002. Nos conocemos ahí y... El jardín de infantes. Sí, el jardín de infantes, ¿no? Sí, y cuando la conozco en el año 2002, una de las coincidencias, no sé en qué momento las compartimos, pero teníamos un punto en común, que pocas veces lo he vivido con alguien como lo viví con ella, que es la sensación del malestar que nos provocó la década del 90. Porque incluso hoy yo me relaciono con algunas personas que consideran que la década del 90 fue una época importante y que no pueden ver y que no pueden pensar que se la critique, ¿no? Porque quizás estaban ubicados dentro de la red semiótica social en un lugar de ciertas ventajas. Si se conservó siempre el trabajo, si se adquirieron un departamento. Claro, pero si pudieron viajar, es como que, ¿cuál sería la crítica que le podemos hacer a la década del 90? Y yo creo que en nuestro caso particular teníamos como razones muy concretas para poder criticar esa época. Entonces, por ahí viene la primera reflexión. O sea, ¿cómo te tocó a vos, de manera particular, la década del 90? Todo lo hagamos sintético para no separar, ¿no es cierto? Pero ¿cómo te tocó y cómo fue tu primera lectura de la novela de Saramago? Cuando yo leo la novela, yo cuando en los 90 me pasaba algo similar, ¿no? A mí me echan de mi trabajo que hacía 10 años. Yo era en aquella época periodista y me echan. Y antes de echarme, me merodeaban, ¿tá? Como diciendo o que tenía que producir más, que tenía que redactar más. Yo decía, pero si redactamos muchas notas, no van a salir buenas. Una buena nota, un buen artículo, para que sea el artículo central de la revista, tiene que tener profundidad, y eso lleva tiempo de elaboración. En todo caso, las notas chicas, encarguemos si vos querés que te hagan la nota central, encarguen las notas chicas a otras personas. No, a todos. Bueno, no va a haber un tiempo. Era como las 1200 flurillas. No va a haber un tiempo. Entonces me hacían sentir con que producía poco, como que ya no era útil. ¿Está? ¿Por qué? Porque sí, porque yo era en ese momento coordinadora de prensa y ellos lo que querían hacer era cerrar el área de prensa y tercerizarla. Encargar la revista desde afuera y no hacerse más cargo ellos de la gente de la oficina, que éramos 3 o 4 personas que trabajábamos en la oficina de prensa.
Cuando me merodeaban, yo no entendía. No entendía. Y ese no entender me lo hizo entender el jefe que yo había tenido antes, que lo había visto esto y se había ido a España. Y yo con una desazón total, en un desasosiego total, le escribo, le digo, me están pasando cosas raras, le digo. Se me acercan o cada día me sacan más trabajo. Entonces yo me siento en la computadora y no sé qué es lo que tengo que hacer. Digo, me siento prescindible. Me dice, mira Jimena, te están haciendo lo que se llama mobbing, que es presión psicológica, para que te vayas sola. ¿Sí? Sí, no. Y yo te aconsejo que después de tus 10 años de trabajo y tus 2 maternidades que dejaste ahí, de cosas a la silla, que te echen, que te paguen y se hagan cargo de tus 10 años de trabajo. Cuando yo leo la carrera me digo, wow, me empiezo a dar cuenta que Saramago le pone una narrativa a nuestros años 90. No es palabra, le pone una narrativa a los años 90. Yo estaba sola, aislada, porque nadie le pasaba lo que me estaba pasando a mí en ese lugar. Mis compañeras, algunas se acomodaron, lograron acomodarse, eran el plástico, acomodaticio. Y yo era esta tosuda alfarera que seguía diciendo, no, hay que hacer las cosas bien, con demora. No, hace nota. Pero va a salir de mala calidad, yo soy la responsable acá del staff, yo soy la redactora, soy la coordinadora de prensa. Quedó mal, no te importa, vamos a hacer. Y las cosas se fueron acomodando. Sí, y a mí me impacta eso porque claro, ahí está el punto de vista personal, ¿no? Sí, no, sí. Y a partir de, digamos, como digo, la ubicación en la red semiótica social hace que uno se sienta como identificado y que tenga como una mirada que es un poco de crítica, ¿no? De fuerte crítica. Sí. Entonces, creo que por ahí también uno ubica qué es lo que nos pasa a nosotros en este momento, sabiendo que hay un sistema o un sistema como ideológico vigente que viene como a reproducir y además como a valorar, ¿no? Porque, por ejemplo, se valora de nuevo la figura de Carlos Menem, que para mí es una figura, como digamos, deleznable. Pero hoy yo estaba escribiendo un poco también sobre el artículo de la charla pasada, para después colgarlo en nuestro blog, y yo pensaba, digo, claro, ¿cómo íbamos viviendo todo esto de manera tan como ingenua y cómo hoy estamos como un poco más prevenidos? Claro, estamos en el pasado. Claro, eso sería. Estamos en el pasado. Sí, pero había como, digamos, pero también porque había como por ejemplo, si vos en una fábrica, por ejemplo, se echaba a alguien de la fábrica, pongo la fábrica como puedo poner en otro lugar, pero la fábrica en particular la pongo de ejemplo en la década del 90 porque fue el lugar donde más digamos, el proceso de desindustrialización trajo como consecuencia. Sí, y en la fábrica, ¿por qué se echaba? Hasta antes de los 90. Y bueno, se echaba si vos no cumplías horario, se echaba si vos te agarraban no haciendo un trabajo correcto. O sea, había como motivos. Pero de golpe, de un día para el otro, como le pasa siempre a algo, ahora te echan. No entendés nada. Y o sea, no hay, claro, hay una reducción de personal, el mobbing que decís vos, o sea, y claro, no teníamos elementos para poder captar eso, porque hoy, que se vuelve a echar. Hoy sí te das cuenta. Hoy te das cuenta. Estás completamente habituado. ¿Qué venía? ¿Vos me querés echar a mí? ¿Vos te tenés plantado así? Bueno, pero yo digo, pero por ahí también es interesante. ¿Quiénes nos damos cuenta? Sí, lo que ya pasamos eso. Probablemente si esta generación de gente joven no se da cuenta de todo esto, es decir, lo va a vivir por primera vez como lo vivimos todos nosotros. Y hay cosas como tentadoras, como fue en aquel momento la equiparación del dólar 1 a 1, como hoy puede ser el tema del dólar bajo. ¿No? Es decir, es como que esta idea del dólar bajo y todo demás, sí, o sea, uno ahora sospecha de ese tipo de cuestiones, ya no es tan, porque eso sería lo ideal, si el dólar se mantiene como se mantiene y va a bajar dentro de
de los niveles de la franja de las que se habla, parecería un espectáculo. Pero uno sospecha de todo eso porque sabemos qué es lo que pasó después. O sea, a los 10 años, por eso yo cuando releía para escribir el artículo, lo que yo presenté la otra vez, el acompañamiento teórico de este muchacho Alejandro Galeano, él decía que en el año 1995 se acabaron los dólares baratos. Claro, yo pensaba, digo, claro, él tomó la década a partir del año 95, que es el momento donde empieza la crisis. Pero hasta el año 95, los 5 primeros años, ¿por qué se votó? Claro, ¿y por qué se lo votó? Se lo vuelve a votar menos. En los 5 primeros años no vivieron en una burbuja. Exacto. En una burbuja, totalmente, en una burbuja. Bien. Y yo veo, por ejemplo, vos me decís la vuelta ahora, ¿no? Fíjate ahora la cantidad de chicos que contratan para trabajar y todos online. Y no están chochos porque no se mueven de la casa, trabajan, no tienen... Alguno, ¿qué va a hacer cuando se jubile? Y nadie le echa un solo aporte. Claro. Porque son todas empresas de afuera. Claro, a lo mejor Empresas de afuera que... no se jubilen, ¿no? Claro, pensará no hay que van a... jubilación. No hay jubilación. O pensará que están comprando determinada. Claro. Pero no se jubilan, si se enferman. Todo lo tienen que pagar ellos. Acá hay empresas de afuera. Internet. Todo. Y las empresas de afuera Ya. te dicen todo. Las empresas de afuera dicen, no, yo trabajo para empresas de afuera. Sí, todo bien, tienes que a lo mejor dólares. Pero es pan para hoy y para mañana. Esos son, ¿sabes qué son? Esos son los reflectores totalitarios. Claro, tal cual. Y el derecho totalitario. Nadie se va a hacer cargo de vos como trabajador, pero vos sos un trabajador que lo que estás sirviendo a esa empresa que estás llenándose de dinero. Sí, lo que pasa es que a los 20 años, viste, es como muy difícil que uno piense en el proyecto de la jubilación. Me veo yo mismo en la década del 90. Social. Pero en la década del 90 te ves ahí, te ves como muy empoderado, porque un poco ya era una cuestión así. El otro aspecto positivo de tu trabajo, ligado a esto, y que me parece muy, muy interesante, es cómo al apropiarte de Byung-Chul Han traes una serie de conceptos con los que movilizas todas las experiencias nuestras del pasado, ¿no? O sea, hablas de sobreexplotación, hablas de encambre, hablas de, o sea, que serían todas expresiones que cuando la novela de Saramago apareció, que son tan claras, que vos las pones tan en evidencia, pero no teníamos ese gran mazo teórico, ¿no? O sea, podíamos leerlo desde otro lugar, pero no con esto que ahora lo tenemos como muy familiarizado. Y ahí me parece también un aporte de originalidad y también me parece un aporte valioso para repensar esta revisita que estamos haciendo al neoliberalismo. Vamos con algunas cuestiones. Una pregunta mordaz. ¿Le encontrás algo positivo a los 90? Y por la experiencia, si voy a guiarme por la experiencia personal, la verdad que voy a decir que los primeros años del ese 1 a 1, creo que vivíamos en una sociedad adolescente y yo fui una adolescente más. Porque el tener primaba sobre el ser. Yo decía, hace un año en donde el tener está por encima del ser. Y entonces vos cuando sos adolescente por ahí no sé si te importa tanto ser, te importa más tener. Entonces eran años en donde me era fácil comprar. Claro, entonces si me quería armar la casa, yo en esos años me caso y armaba la casa y nada me costaba. Podía conseguir de todo venía de afuera, ¿está? La industria nacional destruida, y uno en esa adolescencia de que no se pone a reflexionar. Ya después cuando ingreso en la vida laboral después de los 90, del 95, ahí empiezo a sentir la cacheta, digamos, como el revés que me da el haber primado el tener sobre el ser. Por eso no sé si la encuentro, porque creo que estuve anestesiada, que soy una adolescente, y cuando me da el cachetazo no tenía palabras para definir lo que me pasaba, porque hubiera necesitado de la palabra anestesiado, aislado, autoexplotación. De todas esas palabras hubiera necesitado para entender lo que me pasa. Sí, yo te hago una pregunta de manera particular. Psicopoder, que vos Sí, psicopoder.
Totalmente. Yo te hago la pregunta de manera especial, no sé si Eve está diciendo algo ahí. No, no, es un comentario para después. Bueno. Sí, vamos a dejar un tiempito para el comentario. No voy a comentar demasiado. No, pero le hacía la pregunta de manera especial, porque esto y lo acabas de decir de algún modo, de que hay como un momento en que vos primero estás anestesiado y después tenés como un reconocimiento. Porque en tu formato del texto, es decir, en tu formato como vos elaboras el razonamiento, hay como 3 momentos muy concretos, ¿no? El primer momento es que vos lo vinculás con esto que le pasa, la crisis que experimenta Cipriano Algor, que la asocia a la idea del malestar. Después, ya sobre el final, antes de hacer como un trabajo sobre 2 categorías. La categoría del reconocimiento, que es el momento, digamos, del piso 05, pero que necesariamente tiene que estar para poder después entrar al proceso de la resistencia que se teje sobre el final, ¿no? En eso que yo coincido, vos has citado mi libro y yo también coincido, pero sobre esto te quiero hacer una pregunta más, pero me parece que va la concatenación. Y a mí no me parece que si bien en la novela aparece la concatenación, creo que nosotros los que hemos vivido y hemos criticado y hemos sufrido el neoliberalismo, creo que también vivimos los 3 procesos. O sea, la primera sensación, o sea, de que de desorientación, de ruptura, de crisis, de desasosiego, hay un momento en que nos damos cuenta, ¿no? A veces con experiencias negativas, en mi caso puntual, fue por ejemplo el corralito. Claro. El corralito a mí me hizo dar cuenta que vivía en una pesadilla, porque incluso el día yo viajaba en aquel momento y yo manejaba, digamos, dólares para poder viajar, y yo recuerdo el día anterior al corralito que fui a depositar dólares. O sea, y después quedé como traicionado por la sensación. Y después viene como la resistencia, ¿no? O sea, es como que es un cachetazo tan profundo. Yo también fui a cacerolear, o sea, salí a cacerolear por las calles del centro, vivía en el centro en aquel momento, y después vino la resistencia, o sea, como una... Por eso yo cuando escribo el libro, digamos, siempre digo como que exorcizo al menemato, ¿no? Porque es como una cuestión de darme cuenta de haber sido un adolescente, como decías vos, la palabra que uso yo, y estúpido, como que haber vivido metido en el cuento de hadas, porque el libro se llama La caverna de José Saramago, una imagen dialéctica, tenía un título previo, y yo se lo modifiqué porque lo hice más académico, pero ahora me arrepiento. Yo debería haber conservado el nombre original, que es La caverna de José Saramago, un cuento de hadas dialéctico. Porque en realidad esa era la cuestión, o sea, ese era el primer título que tengo. Y por la cuestión académica me fui más a una categoría teórica. Hoy no lo haría, pero vivimos el cuento de hadas. O sea, es como que realmente estábamos, o sea, en un cuento de hadas del que tuvimos que despertar con mucho dolor y mucha hambre. Entonces, bueno, esos tres elementos yo los veo ahí. La pregunta es sobre la resistencia, porque vos cuando lo marcas, cuando lo trabajas, haces el señalar, tomas una frasecita que también me gusta mucho, que es la frase de Marta y de Marcial, cuando le responden a Cipriano Algor: hicimos lo que debía ser hecho. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿cómo se resiste hoy? ¿Cómo se resiste hoy? A ver, habría que saber qué es hacer lo que debe ser hecho. Hacer lo que debe ser hecho. Claro, la verdad que la realidad hoy a mí me encuentra en una posición de haber crecido mucho, porque yo en esa resistencia crezco y ya no me dejo embaucar más.
¿verdad? No me dejó embarcar más. Y hubo mucha, podemos decir, autogestión mía, muchísima, para llegar a estar en el lugar que ocupo hoy, que puedo decir que es de cierta tranquilidad laboral. Porque yo, como tuve en el piso 05, cuando subí totalmente diferente. Entonces, hoy, ¿cómo hacer lo que se debe hacer? Y como yo te digo, o sea, lo que yo hago en todo caso es mirar la gente joven y digo, no se están dando cuenta de que están aislados. Están sumamente aislados. Sin ir más lejos, mi hija trabaja para esta facultad de manera virtual y si ella quiere cuestionar esta facultad, ¿con quién se va a reunir ¿con quién se va a agrupar para cuestionar? Un sueldo que no le paguen, un día que a veces te digan, este curso que te lo dictaba te lo saco, no lo dictas más, pero porque se lo di a otro, porque no me hace falta, porque no hay gente que lo quiera tomar. Entonces ella, en realidad, está todo laboralmente acá dormido, por más que tenga 20 años y no le preocupa. Pero entonces yo esa preocupación que no la tuve en 20 años, yo sí la veo ahora. Claro. Eso la veo ahora. Claro, hemos como crecido en capacidad de ver, porque en aquel momento, como era una experiencia tan nueva, no había nadie que te iluminara. Sí, es verdad. Entonces ahora yo creo que, ¿qué es lo que yo rescato? Que creo que con la total de las soberbias en todo caso, que creo que estamos un poco más iluminados. Sí, está bien. Yo quería cerrar, ya sigue Roger, por si así le dejamos compartir algunas preguntitas. No, quería también homenajear en este último comentario al presidente Mujica, que acaba de dejar. En el encuentro anterior lo cité al Papa, que nos acababa de dejar, y ahora lo cito a Mujica porque hoy escuché una de las tantas entrevistas que empiezan a aparecer, ¿no? Y donde él distinguía entre individuo y sujeto social. Y me encantó porque yo creo que por ahí viene la cuestión, porque es cierto que nos buscan crearnos como individuos, pensar de si quien pueda, el que todo, digamos, todo pasa por la decisión personal, ¿no? Pero no, somos verdaderamente sujetos sociales, o sea que no, y creo que y hay, quizás, digo, por ahí pienso, ¿no? De que tener en claro esto ayuda, digamos, como a poder iluminar, para tomar tu palabra, no solo nuestra propia experiencia, sino la experiencia de quienes nos rodean. Y este proyecto, de esta lectura, de esta lectura colectiva y razonada de la caverna, 25 años, donde volvemos a poner en escena estas cuestiones de políticos, sociales, creo que ayuda a eso, ¿no? A que uno vaya como madurando de manera colectiva yo creo que son Luciano. Yo creo que son Luciano. Estamos liberados, la liberé yo, por lo menos. Aquí menos.